Bien, lo que tenemos que desarrollar ahora es la parte de problemas de optimización. Los problemas de optimización lo que buscan es construir una función en la cual vamos a buscar obtener los máximos o los mínimos de la función. Básicamente son problemas de aplicación para las funciones donde buscamos, como les dije, un valor que haga que- que cierta magnitud o cierta cantidad sea máxima o sea mínima. Vamos a empezar con el ejercicio número 1 que dice una fábrica produce X artículos a un costo y les da la función del costo que es C en función de X, que era la cantidad de artículos, es 150.000 más 3.600X menos 2X cuadrado. Esto está en dólares, el costo en dólares. Les dice, la ecuación de demanda de dicho artículo está determinada por la ecuación 32X más P es igual a 6.600, donde P es el precio por unidad. Entonces esto sería, este es el precio unitario. Quiere decir que si se despeja de ahí nos va a dar el precio por unidad. En cambio el costo es por la cantidad total de artículos. Determinar el número de artículos que se debe vender para maximizar la unidad. La utilidad, perdón. La utilidad sería el beneficio. ¿Cuántos artículos se deben vender para maximizar la utilidad? Que sería la ganancia. La ganancia es la diferencia entre el precio de venta del artículo y el precio de costo del artículo ya visto desde el monto total de artículos vendidos. Lo que acá se considera, se da por sabido, por decir de alguna forma, es que la cantidad que produzcamos es la misma cantidad que vamos a vender. Entonces tenemos la función costo de todos los artículos y el precio de venta de todos los artículos. De un artículo. Entonces el precio de venta de un artículo va a ser 6.600 menos 32X. Quiere decir que el precio de venta total para X artículos se va a obtener multiplicando por X. Y esa va a ser mi expresión para el precio de venta. Esto sería la venta de X artículos ya. Entonces, la venta de X artículos es esta función, mientras que el costo de X artículos tiene esta función. Y como vimos antes, la ganancia o la utilidad es la diferencia que hay entre a lo que se vendió y lo que costó. La diferencia entre ellos dos nos da la ganancia. Entonces la expresión o la función de la ganancia sería 6.600X menos 32X al cuadrado, que sería mi función venta, menos la función costo, que es 150.000 más 3.600X menos 2X cuadrado. O sea que mi función ganancia sería, restando estas dos funciones, me va a quedar menos 30X al cuadrado, 6.600 menos 3.600 me queda 3.000X menos 150.000. Esto es la función ganancia. Y lo que queremos es maximizar la función ganancia, o sea que hallar cuánto tiene que valer X para que esta función alcance su máximo valor. Esta es una parábola. Por la ecuación que tenemos acá es una parábola. Entonces básicamente lo que queremos es hallar el vértice de la parábola. Ese vértice es el que va a producir la mayor ganancia del producto. Entonces, más allá de que esto sea una parábola, cualquiera sea la función, ¿cómo logramos el máximo? El máximo se logra derivando la función
e igualando a 0, que es donde la función tiene un extremo, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es derivar esta función de ganancia, que va a ser menos 60x más 3000. Y eso, para que sea un máximo, para hallar el extremo de la función, lo que hacemos es igualar eso a 0. De esa manera, llegamos a que con 50 artículos, obtenemos el máximo beneficio de nuestra producción. Pueden también revisar que es un máximo usando el criterio de la segunda derivada o el criterio de la primera derivada, también pueden usar. Pero en este caso, como la función es muy sencilla, sería más fácil hacer el de la segunda derivada. El de la segunda derivada es volver a derivar, me queda menos 60, ya ni depende de la x, ¿verdad? Pero como queda negativo, sabemos que es un máximo. Cuando la segunda derivada tiene un valor positivo es un mínimo, y cuando la segunda derivada tiene un valor positivo es un máximo. Entonces, de esa manera descubrimos que la parábola tiene un máximo en x igual a 50. El segundo problema dice demostrar que todos los rectángulos que pueden inscribirse en un círculo dado, el cuadrado es el de máxima área. Y demostrar también que el cuadrado es el del máximo perímetro. O sea que de todos los cuadriláteros, o de todos los, mejor dicho, rectángulos, que se pueden inscribir dentro de una circunferencia, quiere decir que el radio de la circunferencia va a ser conocido porque nos dice una circunferencia dada. El cuadrado es el que tiene mayor área y mayor perímetro. Eso es lo que pide demostrar el ejercicio. Como un ejercicio de demostración, vamos a hacerlo de manera literal. Entonces, tenemos un círculo y tenemos un rectángulo dentro del círculo. Está escrito el rectángulo dentro del círculo. Sabemos que la intersección de las diagonales serían los diámetros de esa circunferencia. Entonces, del centro del rectángulo va a llegar un radio. O incluso se puede hacer con toda la diagonal. Entonces, en ese caso sería un diámetro. Sería 2 veces el radio. Y para hacerlo de forma literal vamos a dejar largo y ancho. Bueno, ¿qué relación hay entre el largo y el ancho? Evidentemente, como tiene que estar inscrito dentro de la circunferencia, necesitamos que se cumpla la relación de Pitágoras. Este es un ángulo recto, por lo tanto va a ser el largo al cuadrado más ancho al cuadrado es igual a 2 veces el radio al cuadrado. Largo al cuadrado más ancho al cuadrado es 4 radios al cuadrado. Donde el radio es una constante, para nosotros es un valor conocido. ¿Qué queremos? Queremos que el área y el perímetro sean máximos. El área de un rectángulo es largo por ancho y el perímetro es 2 veces largo más ancho. Entonces lo que yo voy a hacer es escribir el ancho y el perímetro en función a una sola variable. Para eso lo que voy a hacer es despejar una de ellas, que es largo o ancho, es indistinto, y dejar en función a la otra. Si por ejemplo despejo el largo va a ser raíz cuadrada de 4 radios al cuadrado menos el ancho al cuadrado que paso restando. Quiere decir entonces que mi área va a tener como expresión ancho por la raíz cuadrada de 4 radios al cuadrado menos anchos al cuadrado. Y el perímetro va a tener como expresión 2 raíz de 4 radios al cuadrado menos ancho al cuadrado más 2 veces el ancho.
¿Qué yo quiero hacer a continuación? Quiero maximizar el área y el perímetro, entonces necesito derivar ambas funciones. ¿Qué yo espero encontrar? Lo que yo espero encontrar es que el largo y el ancho sean iguales. ¿Por qué? Porque si el ancho y el largo son iguales, este rectángulo se vuelve un cuadrado. O sea, quiero llegar a que los dos tengan que valer lo mismo, y si los dos valen lo mismo es porque se trata de un cuadrado. Voy a dejar acá al costado la función de perímetro y voy a hacer los dos a la par en la derivada. Entonces empiezo a derivar el área. Derivo el área en función al ancho. Tengo un producto de dos funciones, a por la raíz. Entonces voy a derivar como un producto. Va a ser la derivada del primer término, que como estoy derivando con respecto a va a ser 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cómo voy a derivar ese segundo término? Ese segundo término es 4 radio al cuadrado menos ancho al cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces baja el exponente, disminuye en 1 el exponente. ¿Qué implica eso? Que va a quedar como exponente, va a quedar menos 1 medio. Y derivo la función interna. Esta es una constante, su derivada es 0, y la derivada de menos a cuadrado va a ser menos 2a. Eso entonces sería la derivada de la función área, que puedo reescribir para que me resulte más fácil cuando tenga que trabajar con ella. Este es más por menos, va a quedar menos. Este 2 se simplifica con este 2 y a por a va a quedar a cuadrado. Entonces me queda, como es un exponente negativo, va a ir al denominador, y como es un exponente fraccionario, se va a convertir en raíz. Entonces me va a quedar de esta forma. Ya tengo mi derivada. Como quiero maximizar esta expresión, igualo a 0. Esto es para que sea máximo. De ahí voy a trabajar para despejar mi a. Este está restando, va a pasar sumando. La raíz va a pasar al otro lado multiplicando y va a simplificarse ya la raíz. A cuadrado voy a pasar al otro lado sumando. Simplifico el 2. Me queda a cuadrado igual a 2 radio al cuadrado. Y sacando la raíz cuadrada me queda raíz de 2 radio. Bueno, tengo ya el valor que tiene que tener el ancho para que el área sea máxima. Ahora tengo que revisar si con este ancho el largo que me sale mide lo mismo. Si mide lo mismo es porque se trata del cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es calcular el largo. Va a ser raíz cuadrada de 4 radio al cuadrado menos ancho al cuadrado, que es 2 radio al cuadrado. 4 menos 2 es 2. Y finalmente el radio sale de la raíz y me queda raíz de 2 radio. Como ven, el ancho y el largo tienen el mismo valor, por lo tanto se trata de un cuadrado. ¿Cómo yo podría probar de que sea un máximo? Tendría que volver a derivar esto, pero como la segunda derivada va a ser más complicada porque ya tengo dos raíces de por medio, o en todo caso tengo un cociente que también es garra, la opción sería usar el criterio de la primera derivada para facilitarme. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que tomar un valor menor que raíz de 2 radio y un poco mayor. Raíz de 2 es 1,44. O sea que si yo al ancho le tomo como R, o le tomo un valor mayor, o sea, y le tomo un valor mayor que sería 2R, voy a poder
ver, bueno, 2R la verdad que no me conviene, porque si le tomo 2R ya llego al siguiente extremo, que es que el largo sea 0. Pero voy a tomar un poco menos. Voy a tomar 1,8R. O 1,5, que también puede ser, total ya es mayor que 1,44. Entonces, ahora lo que voy a calcular es qué signo tiene la derivada evaluada en R, que es antes de mi extremo. La derivada evaluada en R va a ser raíz de 4 radio al cuadrado menos radio al cuadrado menos a cuadrado sobre 4 radio al cuadrado menos radio al cuadrado, que termina siendo raíz de 3R, porque es 4 menos 1 es 3, y la raíz queda de raíz de 3. Esto era radio. Acá me queda 4 menos 1 es 3 también, entonces me queda raíz de 3, pero en el denominador. Y una de las R se simplifica con la R de arriba. Así me queda radio sobre raíz de 3. Esa diferencia, raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3, queda positivo, que es lo que me interesa a mí. Que quede positivo, o sea, el signo nomás me importa. Analizo después de mi punto. 1,5R. Va a ser raíz de 4R cuadrado. 1,5R al cuadrado. Va a ser 2,25R cuadrado. Menos A al cuadrado, que sería 2,25 R al cuadrado, elevando ya mi radio, sobre raíz de 4R cuadrado menos 2,25 R al cuadrado. Y acá la parte R no me interesa. Toda la R se va a cumplir todo, pero la parte numérica es la que me interesa. Esto me queda raíz de 4 menos 2,25 menos 2,25 dividido la raíz de 4 menos 2,25. 2,25 sobre la raíz de 4 menos 2,25. Y finalmente esto me queda menos raíz de 7 sobre 7R. Que el número no me interesa, me interesa el menos. O sea que la función está pasando de una pendiente más a una pendiente menos. Y eso implica que la función está teniendo un máximo en ese punto. Quiere decir entonces que efectivamente el área es máxima cuando el largo y el ancho valen raíz de 2R. ¿De qué otra forma podría haber hecho esto? Podría haber hecho esto sin una manera mucho más directa, si es que no tenía en cuenta dejar en función a un solo término mi expresión. Si yo el área vamos a hacerlo, la verdad que capaz que les confunda. Si yo el área derivo, solamente que voy a tener en cuenta que el largo y el ancho, o sea, el largo es una función del ancho, va a ser una derivada, digamos, con la regla de la cadena. Uno de los dos, o sea, yo derivo en función del ancho, por eso les digo que capaz que les confunda, porque es una derivada parcial. Nosotros no damos derivadas parciales. Voy a tener que derivar como si fuera que el largo es una función del ancho. Entonces, la derivada del largo por el ancho sin derivar, más el largo sin derivar por la derivada del ancho, que sería 1. Pero acá otra vez tengo que derivar el largo, y ahí sí necesito usar la función que tengo, porque es una derivada, es el largo en función al ancho. No puedo considerar que esta derivada del largo vale 1, porque no estoy derivando con respecto al largo, estoy derivando con respecto al ancho. Entonces capaz que esa parte les confunde. Bueno, con eso estamos entonces demostrando que el ancho es máximo, el área es máxima para un cuadrado. El ejercicio también nos pedía demostrar que el perímetro era máximo para un cuadrado. En ese caso lo que tengo que derivar es esta función.
Otra vez voy a derivar en función al ancho. Tengo esta raíz, la raíz ya vimos cómo derivar, el 2 es una constante, va a bajar el exponente que era 1/2, va a disminuir en 2, perdón, en 1, va a quedar en menos 1/2 por la derivada de la función interna que era menos 2a. Eso está multiplicando la y. Más la derivada del segundo término, que es 2, porque es derivada con respecto a a. Entonces de ahí este 2 se simplifica con el 1/2. ¿Y qué me está quedando? Ordenando un poco esta idea, me queda menos 2a. Y este exponente fraccionario y negativo le lleva al denominador como una raíz. Entonces me queda de esta forma. Y nuevamente, lo que yo quiero es que el perímetro sea máximo. Para que sea máximo, igual a 0. O sea que me está quedando esta ecuación. 2 es igual a 2a sobre raíz de 4 radio al cuadrado menos a al cuadrado. La raíz pasó multiplicando. El 2 ya puedo simplificar. La raíz pasó como el cuadrado. Y otra vez me queda que 2a cuadrado tiene que ser igual a 4 radio al cuadrado. O sea que a, después de simplificar el 4 con el 2, me va a quedar que a es raíz de 2 veces el radio. Vuelvo a la misma, al mismo valor de ancho que tenía hace rato, y que con ese ancho nos salió también que el largo valía también raíz de 2 radios. O sea que llego al mismo resultado. Quiere decir entonces que nuevamente, para maximizar el perímetro del rectángulo, tiene que tratarse de un cuadrado. Podríamos probar también, mediante el criterio de la primera derivada, usando valor antes y después de este valor de a, que podemos usar otra vez un r y 1,5r, y lo que nos tiene que salir también es un signo, pasar de positivo a negativo nuestra primera derivada del perímetro.